El viento del oeste rugía entre las colinas secas como un lobo solitario. Las sombras de la noche se alargaban sobre el suelo polvoriento, ocultando las cicatrices del pasado que dormían en cada rincón de aquel territorio salvaje. Jeremiah Collins llevaba años sin cruzar palabra con otro ser humano. Había sido ranger, cazador de forajidos, jinete del gobierno, pero la muerte de su esposa y su hijo en un asalto brutal a su rancho lo empujó al exilio interior. Dejó el mundo atrás, se instaló en una pequeña cabaña junto a un arroyo seco, con un viejo granero que apenas se mantenía en pie. Solo él, su caballo tuerto y el silencio. Su única compañía, los recuerdos. Esa noche, mientras afilaba un cuchillo al calor de la chimenea, escuchó un sonido seco. Leve, pero distinto. No era el viento, ni los coyotes. Era humano. Se puso de pie, tomó su lámpara de aceite y el rifle de palanca que colgaba de la pared. Caminó hasta el porche, aguzando el oído. Otra vez, un quejido. Débil. Provenía del granero. «Malditos ladrones», murmuró con voz ronca. Pero lo que encontró al abrir la puerta del granero no era ningún forajido. En el rincón más oscuro, acurrucada entre paja y trapos, estaba una joven. Apenas mayor de 20 años, cubierta de tierra, sudor y sangre. Temblaba. Y en sus brazos, contra su pecho, apretaba a dos recién nacidos envueltos en una manta rota. Los pequeños lloraban suavemente, con el quejido apagado de los que no han conocido aún ni leche ni paz. Jeremiah apuntó con el rifle, pero su brazo tembló. «¿Quién demonios eres?», dijo con dureza, aunque la sorpresa le nublaba la rabia. La joven levantó el rostro. Tenía los ojos negros, grandes, llenos de miedo y algo más, algo parecido a esperanza. «No me mate», susurró ella. «Nos están buscando. Por favor, ayúdeme». Jeremiah bajó el arma. Lento, como si aún no estuviera seguro de que lo que veía era real. «¿Quién te está buscando?». La joven se estremeció. «Un hombre, y otros. Él me tomó de un lugar cerca del río. Me escapé. Dicen que soy bruja. Pero no lo soy. Solo quería huir, y ellos mataron a mi hermana. Quieren a los niños». Jeremiah frunció el ceño. «¿Son tuyos?». La joven negó con la cabeza. Lágrimas caían por su rostro. «Son de ella. De mi hermana. Los últimos que quedan». El silencio llenó el granero. Jeremiah respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, como si el peso de sus propios fantasmas se hiciera más pesado. «Sígueme», dijo al fin. «Rápido». Ella titubeó. «¿Va a ayudarme?». «No lo sé. Pero no voy a dejar que esos niños mueran esta noche». Y así, el hombre que había huido del mundo volvió a abrir la puerta, para enfrentarse de nuevo a él. La joven tropezaba con cada paso, debilitada por el cansancio y el miedo. Jeremiah la sostuvo por el brazo y la ayudó a caminar hasta la cabaña. El suelo crujía bajo sus botas, y la oscuridad parecía espesa como el humo de un incendio lejano. Al llegar, la sentó cerca del fuego, le ofreció una manta y un poco de agua. Los niños seguían llorando, apenas, como si el mundo ya les hubiera enseñado a no hacer ruido. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, mientras añadía más leña al fuego. «Lucía», respondió, apenas audible. «Lucía Vargas». «¿Mexicana?». Ella asintió, abrazando con más fuerza a los bebés. «Mi familia vivía en una aldea cerca del río Bravo. Mi hermana y yo trabajábamos en el campo. Pero un grupo de hombres llegó. Dijeron que venían a protegernos. Mentían. Robaron todo. Cuando mi hermana quedó embarazada del jefe de ellos, quiso huir. Él la encontró, la mató, y buscó a los niños. Creen que traen poder. Brujería, dicen». Jeremiah la observó en silencio. Sus ojos se perdían en el fuego, pero su mente viajaba a otra noche, años atrás,
cuando su propia esposa fue asesinada por bandidos parecidos. Y nadie vino a ayudar. ¿Ese hombre te persigue ahora? Lucía asintió. Lo llaman el mariscal. Un traidor, un asesino. Tiene poder. Gente armada. Pagan por la sangre. Jeremiah bufó con desprecio. Mariscales falsos sobran en este país. Pero si él te busca, lo hará pronto. No puedes quedarte aquí mucho tiempo. Lucía bajó la mirada. No tengo a dónde ir. Un silencio denso cayó entre ellos. Afuera, el viento seguía aullando como un lobo viejo. Jeremiah miró por la ventana, como si esperara ver sombras acercándose. Esta noche, descansarás aquí. Mañana veremos. Pero en su interior, ya lo sabía. Había vuelto a involucrarse. Otra vez. Esa noche, Lucía y los niños durmieron cerca del fuego, bajo mantas limpias que Jeremiah sacó del baúl de su difunta esposa. Él, sin embargo, no pegó un ojo. Sentado junto a la ventana, con el rifle cargado y la lámpara encendida, vigiló las sombras como en los viejos tiempos. Cada sonido era una amenaza. Cada silencio, una trampa. Hacia la madrugada, escuchó el galope de un caballo en la distancia. Solo uno. Se puso de pie y salió con cuidado. El cielo apenas comenzaba a clarear, y entre las sombras vio una figura a caballo, quieta, mirando hacia su terreno. Cuando él alzó el rifle, el jinete retrocedió y desapareció entre la colina. Nos encontraron, murmuró. Al amanecer, preparó café y unos restos de pan duro con frijoles. Lucía comía con lentitud, dándole leche tibia a los bebés con una cuchara improvisada. Tenemos que movernos, dijo él sin rodeos. ¿A dónde? A las colinas del norte. Hay cuevas y caminos viejos. Nadie se atreve a subir allá sin perderse. Esos hombres no querrán arriesgarse. Lucía dudó. ¿Y usted? ¿Vendrá con nosotros? Jeremiah no respondió de inmediato. Miró a los niños, luego a ella. No puedo dejar que los maten. Pero no soy un héroe. Ni un padre. Lucía sonrió levemente. Por primera vez. No busco un héroe. Solo alguien que no dispare primero. Ese día, empacaron lo poco que podían cargar en un burro. Agua, mantas, comida, armas. Los bebés fueron envueltos con cuidado, dormidos la mayor parte del tiempo. Antes de salir, Jeremiah enterró una vieja caja bajo el roble cerca del pozo. Dentro, sus recuerdos, una foto de su esposa, una medalla del ejército, una carta rota. No pensaba volver. Y así, el viejo Ranger, la joven fugitiva y dos niños nacidos en la tragedia iniciaron su camino hacia las montañas del silencio. Durante los primeros 2 días, avanzaron lentamente entre senderos ocultos, bordeando los riscos y evitando los caminos de carretas. Jeremiah conocía cada piedra de esas colinas, las había recorrido en sus días de persecución y soledad. Ahora, esa experiencia salvaba vidas. Lucía se mostró más fuerte de lo que él pensaba. No se quejaba. Caminaba con los bebés a cuestas, cubriéndolos del viento y cantándoles en voz baja para calmarlos. Una noche, acamparon cerca de una grieta profunda donde brotaba agua fresca. Jeremiah encendió un pequeño fuego escondido con piedras, mientras Lucía preparaba un guiso simple con maíz y frijoles. ¿Siempre vivió solo?, le preguntó ella. Él tardó en responder. Desde que mi familia fue asesinada. Los bandidos creían que tenía oro. Quemaron todo. Yo estuve lejos, cazando. Cuando regresé, ya era tarde. Lucía bajó la mirada. Lo siento. No lo sientas. Solo, no lo olvides. De repente, el silencio se rompió con un disparo lejano. Un eco metálico retumbó entre las colinas. Jeremiah se levantó de inmediato, apagó el fuego de un manotazo y apuntó su rifle hacia el valle. Nos siguen. No están lejos. Lucía se abrazó a los niños, temblando. ¿Qué haremos? Seguir avanzando. Esta noche. No hay descanso cuando el diablo te pisa los talones. Y así,
bajo la luz de la luna, se adentraron en los caminos que solo los espíritus se atrevían a cruzar. Las colinas del norte no eran hospitalarias. Rocas filosas, pasos estrechos, serpientes dormidas al sol. Pero Jeremiah conocía un lugar especial. Una cueva oculta entre dos acantilados, donde el viento no llegaba y el agua brotaba de una grieta secreta. Al llegar, Lucía cayó de rodillas, exhausta. Los bebés lloraban de hambre, pero aún respiraban. «Aquí descansaremos», dijo Jeremiah. Encendieron un fuego mínimo. Lucía preparó leche con harina hervida, mientras Jeremiah inspeccionaba los alrededores con su catalejo viejo. Vio huellas. 3 caballos. Uno pesado. Otro ligero. El tercero sin herraduras. Ellos vienen. Pero aún tenemos ventaja. Lucía se acercó a él. ¿Por qué nos ayuda? Jeremiah la miró. Luego, al horizonte. Porque fallé una vez. No volveré a fallar. Esa noche, cuando Lucía dormía con los bebés a su lado, Jeremiah escribió algo en su cuaderno de cuero. Un mapa. Una lista. Un nombre, el mariscal. Y una frase bajo él: un demonio sin rostro debe morir de cara al fuego. Al amanecer, la niebla cubría las colinas como un sudario de fantasmas. Jeremiah se levantó temprano. Había dormido poco, pero su instinto no lo dejaba en paz. Cada sombra podía ser un cazador. Cada silencio, el aliento contenido de un enemigo. Preparó una trampa cerca de la entrada de la cueva. Un alambre casi invisible, una rama tensada, una flecha improvisada con clavos oxidados. No era elegante, pero funcionaba. Lucía observaba en silencio mientras daba de comer a los bebés. Había algo nuevo en ella, una calma extraña, como si la fatiga hubiera vencido al miedo, o tal vez una determinación naciente. ¿Has matado antes?, preguntó de pronto. Jeremiah se detuvo. Sí. ¿Y recuerdas cada rostro? No. Solo los que me importaban. Un silencio cargado se instaló entre ellos. De pronto, un cuervo graznó en lo alto. Jeremiah alzó el rostro. Era un mal augurio. Siempre lo había creído. Un cuervo, volando bajo, significaba muerte cerca. Horas más tarde, mientras buscaba leña, encontró algo en el sendero. Un pañuelo rojo, atado a una rama. Era una señal. Un símbolo usado por los hombres del mariscal para marcar territorio. Estaban cerca. Regresó de inmediato. Tenemos que movernos esta noche. No podemos arriesgarnos a quedarnos más aquí. Pero los niños, si nos quedamos, no tendrán un mañana. Lucía asintió. No discutió. Esa noche, mientras la luna subía como un ojo vigilante, dejaron la cueva. Detrás de ellos, las piedras mudas guardaban el secreto de su paso. La caminata fue ardua. Las raíces traicioneras, los arbustos espinosos, el peso de los bebés. Pero Jeremiah seguía firme al frente, como si algo dentro de él supiera exactamente hacia dónde ir. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Lucía en voz baja. A un viejo puesto minero. Lo usaban los buscadores de oro hace décadas. Está abandonado, pero tiene refugio y agua. Y hay una entrada secreta que solo los antiguos rangers conocían. ¿Fuiste ranger? Fui algo peor, sheriff. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Y qué pasó? Elegí justicia cuando querían silencio. Me quitaron la placa. Me dejaron solo. Pero aprendí a sobrevivir. El resto del camino lo hicieron sin hablar. Al llegar, el puesto minero parecía una boca abierta en la montaña. Un túnel medio derrumbado conducía a una sala rocosa donde aún colgaban herramientas oxidadas. Jeremiah limpió el lugar con rapidez y preparó un refugio improvisado para los niños. Pero cuando creyó que podían descansar, escuchó algo. Un ruido seco, como piedras cayendo. Provenía del túnel. Lucía, toma a los niños. Atrás. Con rifle en mano, Jeremiah se adentró en la oscuridad. La linterna temblaba en su mano. Un paso. Otro. El túnel crujía como si respirara. Y entonces, una sombra cruzó delante de él. No era humana.
El corazón de Jeremiah latía con fuerza, pero sus pasos seguían firmes. Giró con rapidez, apuntando hacia donde había visto la sombra. Pero allí no había nada. ¿Quién está ahí? Silencio. Solo el eco de su propia voz. Avanzó más. Y entonces, lo vio. Una figura encorvada, cubierta de harapos, con los ojos brillando como carbones encendidos. Un viejo. ¿Quién eres?, preguntó Jeremiah, sin bajar el arma. El anciano sonrió, mostrando encías negras. Yo soy el que quedó atrapado cuando todos huyeron. El guardián de la mina, el que escucha a los muertos. ¿Estás solo? Solo hace 20 inviernos. Pero los que cayeron aquí, sus voces nunca se van. Jeremiah bajó el arma poco a poco. El viejo no parecía una amenaza, pero tampoco era cuerdo. ¿Sabes si alguien más ha pasado por aquí? Sí, hombres de caballo. Malos. De ojos fríos. Buscan a la mujer con sangre marcada. Pero no entraron. Tienen miedo. Dicen que la montaña no devuelve lo que toma. Jeremiah frunció el ceño. ¿Qué quieres a cambio de silencio? Nada. Pero sí puedo dar algo. El viejo le entregó un pequeño talismán de hueso y piedra. Esto protege de los que ven sin ojos. Los que huelen el destino. Dáselo a los niños. Jeremiah tomó el objeto, agradeció con un gesto y regresó al refugio. Lucía lo esperaba con los bebés. ¿Qué pasó? No estamos solos. Pero no estamos en peligro. Todavía. Esa noche, durmieron por primera vez sin sobresaltos. Pero Jeremiah sabía que la tormenta aún no había llegado. A la mañana siguiente, Jeremiah despertó con el sonido de pasos rápidos. Salió del túnel y vio a un joven, malherido, acercándose tambaleante. ¡Alto!, gritó, apuntándole. El chico cayó de rodillas. ¡Ayuda! Vienen detrás de mí. Jeremiah se acercó. El muchacho tenía una herida de bala en el costado y estaba deshidratado. ¿Quién eres? Me llamo Tomás. Era parte del grupo del mariscal. Pero quise irme. Lo que hacen es inhumano. ¿Qué hacen? Queman pueblos. Roban niños. Dicen que buscan sangre especial, de antiguos linajes. Sangre de profetas, de brujos. Jeremiah lo llevó al interior. Lucía atendió la herida mientras se le interrogaba con dureza. ¿Cuántos vienen? 4 hombres. El mariscal viene detrás. Él no es como los demás. Tiene ojos como cuchillos. Habla con muertos. ¿Cuánto tiempo? Un día. Tal vez menos. Jeremiah apretó los dientes. Entonces esta noche cavaremos. Si nos van a encontrar, no será fácil. Al caer la noche, Jeremiah preparó defensas improvisadas. Piedras sueltas, líneas de fuego, un túnel colapsado como trampa. Tomás, aún débil, ayudaba como podía. Lucía mantenía a los niños ocultos en una grieta trasera, con el talismán en el cuello de cada uno. El cielo se tiñó de rojo. Un presagio. Y en la distancia, un cuerno sonó. El mariscal había llegado. La noche parecía más espesa que nunca. El aire olía a humo, pero aún no había fuego. Jeremiah se movía como una sombra entre las rocas, revisando las trampas, los escondites, los caminos ocultos. Sabía que vendrían por el frente, pero no descartaba que usaran los mismos senderos secretos que él conocía. Lucía permanecía en la cavidad trasera con los niños y Tomás. El joven soldado respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban llenos de culpa. No los detendrán, dijo en voz baja. Lo he visto antes. Son como bestias. El mariscal es otra cosa. Él no tiene alma. Lucía acarició el talismán en el cuello del niño más pequeño. Entonces confiaremos en los que sí la tienen. Jeremiah escuchó el primer crujido de las ramas. Señal. Alzó el rifle. La primera figura se acercaba. Cautelosa. Armada. Silenciosa. 1, susurró. ¿Dónde están los otros? Pero la figura se detuvo de pronto.
Un chasquido seco. La trampa de ramas se activó. La flecha voló. Un grito ahogado. Uno menos. Pero eso solo fue el comienzo. Desde la ladera opuesta, comenzaron a descender más hombres. Siluetas rápidas, entre fuego y gritos. Disparos. Ecos. La guerra había comenzado. Jeremiah se movía con precisión. Como un animal herido, pero sabio. Cada disparo, una amenaza menos. Pero no bastaba. Y entonces, lo vio. El mariscal. El mariscal no corría. Caminaba. Como si supiera que nada podía detenerlo. Su abrigo largo ondeaba al viento. Llevaba un bastón de hierro, tallado con símbolos. No llevaba armas a la vista. Solo una mirada que helaba la sangre. Jeremiah apuntó. Disparó. El mariscal no se inmutó. La bala impactó, y simplemente cayó al suelo. Jeremiah dio un paso atrás. Nunca había visto eso. ¿Un truco? ¿Una ilusión? ¿O algo más? Jeremiah Boone, dijo el mariscal con voz profunda. El hombre que renunció a la ley para proteger fantasmas. ¿Qué quieres? A la mujer. A los niños. Ella carga una sangre antigua. Ellos son la semilla de un linaje olvidado. Necesitamos lo que fluye en sus venas. Vas a tener que pasar sobre mí. El mariscal sonrió. Eso estaba previsto. Y alzó su bastón. La tierra tembló. Desde las grietas surgieron figuras encapuchadas, vestidas con ropajes antiguos, casi espectrales. No eran soldados. No eran hombres. Jeremiah retrocedió. Sabía que no podía enfrentarlos solo. Lucía, toma a los niños y corre por el túnel trasero. Ahora. Tomás, con dificultad, se incorporó y asió una antorcha. Yo me quedo. No. No puedes luchar. No lo hago por mí. Lo hago porque merecen vivir. Mientras Lucía escapaba por la grieta trasera, cargando a los niños y una pequeña bolsa con provisiones, Jeremiah y Tomás preparaban la última defensa. El túnel estaba viejo, inestable, pero aún podían colapsarlo. Cuando grite, enciende esto, dijo Jeremiah, señalando una mecha casera que había conectado a una carga de pólvora de antaño, abandonada por los mineros. ¿Y tú? Haré que me sigan. Tomás asintió. Sabía lo que eso significaba. Jeremiah salió al paso. Corrió entre los pilares, disparando a los espectros. Algunos caían, otros simplemente se desvanecían. Pero el mariscal seguía avanzando. «Vamos, perro viejo», gritó Jeremiah. «¿Eso es todo lo que tienes?» El mariscal levantó una mano, y Jeremiah voló por los aires, estrellándose contra una roca. Dolor. Sangre. Oscuridad. Pero aún respiraba. Tomás gritó, encendió la mecha. El fuego corrió por el túnel. Una explosión. La entrada colapsó. Silencio. Polvo. Caos. Lucía, desde la distancia, vio la nube elevarse. Cayó de rodillas, sollozando. Jeremiah. Pero entonces, entre las sombras, una silueta emergió. Cojera. Humo en el rostro. Pero vivo. Jeremiah Boone no había muerto. Aún no. Avanzaron por el bosque durante horas. Ya no había rumbo, solo supervivencia. Lucía cargaba con uno de los niños. Jeremiah llevaba el otro. Tomás, herido, apenas podía caminar. Pero el silencio era esperanza. No se oía a los perseguidores. Finalmente, al llegar a una quebrada, encontraron una cabaña abandonada. Cubierta de musgo, casi tragada por la maleza. Entraron. «Descansen. Yo montaré guardia», dijo Jeremiah. Lucía lo miró. «No puedes seguir así. Estás sangrando. No es la primera vez». Esa noche, Lucía se sentó junto a él mientras vigilaban. «¿Por qué lo haces? No nos debes nada». Jeremiah miró al cielo. «Porque cuando perdí a mi hija,
No hubo nadie que la protegiera. No supe cómo salvarla. Pero ahora, tal vez puedo salvar a otros. No cambiar el pasado, pero sí el final. Lucía tomó su mano. Entonces no estás solo. Una ráfaga de viento cruzó el bosque. Un susurro entre las hojas. Jeremiah alzó el rostro. Vendrán de nuevo. No pararán hasta tenerlos. ¿Y qué hacemos? Buscamos respuestas. Hay un lugar al norte. Un viejo santuario indígena. Dicen que allí, el espíritu del primer guardián aún vive. Tal vez, él sepa cómo detener al mariscal. ¿Crees en eso? Después de lo que vimos, ya no sé en qué no creer. Y al amanecer, volvieron a caminar. Hacia lo desconocido. El camino hacia el norte era duro. El frío se intensificaba y el bosque se volvía más denso, más antiguo. Parecía que los árboles mismos susurraban secretos olvidados. Tomás caminaba con dificultad, pero no se rendía. Jeremiah lo sostenía cuando era necesario, aunque él mismo apenas podía con su cuerpo herido. ¿Cuánto falta?, preguntó Lucía, cargando a su hijo menor. Un día más, si el clima no cambia, respondió Jeremiah. El santuario está escondido entre rocas negras, en una grieta que solo se ve cuando el sol toca cierta piedra. Es un lugar olvidado, pero no muerto. Esa noche acamparon cerca de un río helado. Tomás dormía profundamente, agotado. Lucía recogía leña cuando encontró una figura de piedra entre los árboles. Pequeña, tallada con símbolos circulares. Jeremiah, ¿esto es parte del santuario? El hombre se acercó, serio. Tocó la piedra. El viento cambió. Es una señal. Estamos cerca. Pero no estaban solos. En lo alto, entre los árboles, ojos rojos observaban. No eran animales. No eran hombres. Eran los vigías del umbral. Criaturas sin tiempo, leales al mariscal. Y habían encontrado su rastro. La mañana siguiente, una niebla espesa lo cubría todo. Jeremiah conducía al grupo por un sendero estrecho, bordeando acantilados. El silencio era antinatural. Ni pájaros, ni viento. Solo los pasos sobre la tierra húmeda. No me gusta esto, murmuró Tomás. De pronto, un chillido agudo rompió el aire. Y luego otro. Y otro. Jeremiah se giró bruscamente. ¡Corred! Ahora. De entre los árboles surgieron las criaturas. Cuerpos delgados, largos, con rostros cubiertos por máscaras de hueso. Corrían con movimientos erráticos, imposibles. Lucía tomó al niño y corrió cuesta arriba. Jeremiah disparó. Tomás gritó, empuñando un cuchillo, intentando detener a una de las bestias. Logró apuñalarla, pero fue herido en el brazo. Una de las criaturas alcanzó a Lucía, pero justo cuando extendía sus garras, una figura surgió del humo. Una mujer anciana, vestida con pieles, alzó un bastón y gritó en un idioma ancestral. Un rayo de luz blanca atravesó el aire, golpeando a la criatura y reduciéndola a cenizas. «Síganme», dijo la anciana sin girarse. No tenían opción. Corrieron tras ella. La grieta apareció al doblar un antiguo árbol caído. Oscura, angosta, parecía un simple hueco entre rocas, pero al entrar, la temperatura cambió. Era cálido. Silencioso. El aire tenía aroma a incienso y tierra húmeda. El interior del santuario estaba iluminado por hongos brillantes y cristales incrustados en las paredes. Pinturas antiguas cubrían los muros. Figuras de animales, estrellas, guerreros y espíritus. La anciana los condujo hasta una cámara circular. «Soy Nayeli, última guardiana del santuario de Ometl. Ustedes han traído algo que el mundo había perdido, la sangre del equilibrio». Lucía frunció el ceño. «¿De qué habla?». Nayeli miró a los niños. «Ellos no son normales. Nacieron bajo el eclipse doble. En sus venas corre la línea de los antiguos, la mezcla de luz y sombra.
El mariscal los quiere porque con ellos podrá abrir la puerta final. Jeremiah se acercó. ¿Cómo lo detenemos? Solo uno puede enfrentarlo. Uno que haya tocado la oscuridad y haya vuelto con el alma intacta. La anciana lo miró fijamente. Tú. Jeremiah bajó la mirada. No soy un elegido. Solo soy un hombre que ha cometido errores. Justamente por eso. La oscuridad teme al que ha caído y ha vuelto a levantarse. Nayeli los llevó a una sala oculta. En el centro, una fuente de agua brillante. A su alrededor, 4 piedras marcadas con los elementos: fuego, agua, tierra y aire. Para despertar al espíritu guardián, debes pasar las 4 pruebas. Si fallas, perderás más que la vida. Jeremiah no dudó. ¿Y si las paso? Entonces serás más que un hombre. La primera prueba fue el fuego. Jeremiah entró en una cámara donde todo ardía sin consumir. El calor era insoportable. Voz tras voz surgía de las llamas, recordándole sus fracasos, sus errores, su cobardía. Dejaste morir a tu hija, susurró una voz. Huiste de tu esposa, mataste a inocentes. Jeremiah cayó de rodillas. Sí, todo eso es verdad. Pero hoy, no huyó. El fuego lo envolvió. No lo quemó. La segunda prueba fue el agua. Se sumergió en una laguna oscura. No había fondo. No había arriba. Allí vio reflejados todos sus miedos. El mariscal triunfando. Los niños muertos. Lucía asesinada. No tengo miedo de morir, pero sí de fallarles, susurró. Y entonces emergió, jadeando. Vivo. Nayeli observaba en silencio. Ya ha cruzado la mitad del camino, murmuró. Lucía miraba a sus hijos, sabiendo que su destino dependía de un hombre roto, que intentaba sanar. La tercera prueba fue la tierra. Jeremiah se adentró en una caverna donde no había luz, solo un suelo que parecía respirar. A cada paso, el suelo crujía como si algo lo observase desde abajo. De pronto, sus pies quedaron atrapados en raíces vivas. La tierra recuerda, susurró una voz profunda. Cada paso que diste, cada herida que causaste. Del suelo brotaron figuras, los rostros de quienes había traicionado. Un amigo que abandonó en la guerra. Un niño al que no pudo salvar. Una mujer que lo amó, y a la que él no supo cuidar. No merezco redención, dijo con los dientes apretados. Pero entonces recordó las manos de Tomás, aferradas a su cintura. La mirada de Lucía. El llanto de los bebés. No se trataba de lo que merecía. Se trataba de lo que podía proteger. No vine a ser perdonado. Vine a proteger a los que aún viven. Las raíces se soltaron. La tierra guardó silencio. Superó la tercera prueba. La cuarta y última prueba. El aire. Jeremiah fue conducido a un puente suspendido sobre el vacío. No había suelo, ni cielo. Solo un espacio blanco, eterno, como si el mundo se hubiera detenido. Camina, dijo Nayeli, y desapareció. Cada paso en el puente se deshacía al pisarlo. El viento comenzó a hablar con voces familiares. ¿Y si caes? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si todo esto es una mentira? Jeremiah cerró los ojos y continuó. No importa si caigo. No importa si muero. Lo único que importa es que ellos vivan. Dio el último paso. El puente desapareció. Y él no cayó. Flotaba en el aire. Lo había logrado. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en el santuario. Nayeli lo observaba con un leve temblor en los labios. Eres digno. El agua de la fuente comenzó a brillar con más fuerza. Una figura surgió de ella. Alta, con un manto de luz dorada y ojos hechos de estrellas. Soy el espíritu del equilibrio. Has cruzado las pruebas. Te otorgo mi fuerza, pero con ella, una verdad amarga. Jeremiah sintió como la energía lo llenaba. Su piel ardía, sus huesos vibraban. Pero entonces, el espíritu le susurró.
Para sellar la grieta, uno de los niños debe morir. El silencio que siguió a esa revelación fue total. Lucía palideció. No, no puede ser. Son solo niños. El espíritu habló sin emoción. Uno de ellos lleva la marca de la luz. El otro, la de la sombra. Unidos, equilibran al mundo. Pero si el mariscal los une, desatará el fin. Para evitarlo, uno debe sacrificarse. Jeremiah temblaba. Había luchado, sufrido, sangrado. ¿Y ahora debía elegir? No puede haber otra forma, murmuró. El equilibrio siempre exige un precio, dijo Nayeli con tristeza. Tomás se acercó a Lucía y tomó su mano. Mamá, yo no quiero que nadie muera. Lucía cayó de rodillas, abrazando a sus hijos. Jeremiah se alejó. Golpeó una piedra con furia. Tiene que haber otra opción. Tiene que haberla. El espíritu lo observaba en silencio. Luego extendió una mano. Hay una tercera vía. Una ofrenda mayor. Un alma que ya ha sido partida, y aún así, sigue viva. Si esa alma se ofrece, el equilibrio se mantendrá. Pero no regresará jamás. Todos lo entendieron al mismo tiempo. Jeremiah alzó la vista. Sabía lo que debía hacer. Yo soy esa alma. Lucía se levantó rápidamente. No, Jeremiah, no puedes. Te necesitamos. Él sonrió con tristeza. Tú no entiendes. Siempre he sido un fantasma. Vivo, pero roto. He cometido errores que no puedo borrar. Pero ahora tengo la oportunidad de dar sentido a todo ese dolor. Nayeli se acercó lentamente. Si eliges esto, tu nombre será olvidado. Tu rostro se perderá. Serás parte del velo que protege este mundo, por siempre. Jeremiah asintió. He vivido con culpa suficiente. Al menos, quiero morir con propósito. Se arrodilló frente al espíritu. El suelo comenzó a temblar. Luces giraban en espiral. Las paredes del santuario vibraban. Lucía lloraba en silencio, abrazando a los niños. Tomás, con lágrimas en los ojos, dijo: Gracias, señor Jeremiah. El espíritu envolvió al hombre en luz. Jeremiah cerró los ojos. Por un momento, vio a su hija muerta. Sonreía. Y él también. Y luego, desapareció. El santuario quedó en silencio. La grieta se cerró. El mariscal, en su fortaleza distante, gritó con furia. Había perdido. Pero el precio había sido pagado. Pasaron semanas. La tormenta cesó. Los cielos volvieron a ser azules. La tierra, antes agrietada y doliente, reverdeció. Los animales regresaron al valle. Los ríos cantaban otra vez. Lucía y los niños vivían ahora en el santuario. Nayeli cuidaba de ellos como si fueran su propia sangre. Pero el hueco dejado por Jeremiah pesaba en cada rincón. Tomás a veces miraba al cielo en silencio, como si esperara escuchar una voz entre las nubes. A veces decía que lo sentía cerca, en el viento, en los árboles, en los susurros de la noche. Una mañana, al despertar, encontró una piedra en la entrada del santuario. Era negra, lisa y redonda, con una palabra grabada: equilibrio. Lucía la apretó contra el pecho. No necesitaban más señales. El mariscal, lejos, herido en cuerpo y alma, juró venganza. Pero sus poderes menguaban. El alma de Jeremiah, ahora fusionada con el velo protector, le impedía cruzar los límites del mundo espiritual. En su desesperación, trató de invocar fuerzas más oscuras, pero fue consumido por ellas. La oscuridad devoró su esencia. El peligro había terminado. Nayeli, al ver esto, reunió a los ancianos de las montañas. Les contó todo. La historia de Jeremiah fue inscrita en piedras sagradas. No su nombre, como él pidió, pero sí su sacrificio. Lo llamaron el guardián del silencio. Un alma rota que salvó al mundo.
Los gemelos crecieron en paz. Tomás soñaba con ser sanador. La niña, a quien llamaron Alma, tenía un extraño don. Cuando cantaba, los árboles florecían, incluso en invierno. Ambos, sin saberlo, eran la herencia del equilibrio. Una noche, cuando Tomás tenía 12 años, soñó con Jeremiah. Ya no era el hombre cansado y triste. Tenía una mirada limpia, tranquila, y hablaba sin voz, solo con el corazón. Estoy aquí, pequeño. Siempre lo estuve. ¿Estás bien? Estoy completo. Tú me diste esa paz. Tomás despertó llorando, pero no de tristeza. Era una despedida. Sí, pero también una promesa. Desde ese día, empezó a escribir la historia del hombre que los había salvado. No con su nombre, sino con su esencia. Contó sobre las pruebas, el fuego, el agua, la tierra, el aire y el amor. Esa historia viajó por generaciones, contada en cantos, susurrada en bosques, grabada en cuevas. Una historia que decía, incluso los más rotos pueden ser los más valientes. Años después, Tomás, ya anciano, subió por última vez al santuario. Llevaba una pequeña bolsa de cuero. Dentro, la piedra negra con la palabra equilibrio. Se arrodilló frente a la fuente sagrada, ahora cubierta de musgo y flores. Colocó la piedra en el centro, donde una vez estuvo Jeremiah. Gracias, dijo, con voz temblorosa. Gracias por darnos futuro. El viento sopló suave. Un susurro lo envolvió. Era una canción antigua. Un canto de libertad. Tomás cerró los ojos. Y por un instante, escuchó risas. La de su madre. La de Alma. Y la de aquel hombre que nunca pidió nada a cambio. La piedra brilló por un segundo, y luego se apagó suavemente. El santuario quedó en silencio. Pero no en soledad. Porque donde hay sacrificio por amor, la memoria nunca muere. Fin. ¿Te ha gustado la historia? ¿Desde qué país nos escuchas? Deja tu comentario abajo. Suscríbete para más relatos como este y no olvides darle like al vídeo. Hasta pronto, alma valiente.